que durará aproximadamente hasta mediados del mes de junio. Gracias también a el Bar del Temps, aquí hay dos representantes, y la presidenta, por brindarme la oportunidad de hacer una de las cosas que más me gustan, que es hablar de historia. A ver, hoy va a ser una sesión un poquito más cortita, porque en lugar de meterme de lleno en materia, lo que quiero hacer es presentaros el proyecto, que veáis cómo lo he diseñado. He buscado algo que sea, bueno, pues ameno y entretenido. Y por supuesto que conozcáis a las tres mujeres que he escogido para esta primera etapa, que mi deseo es que sea un éxito, que guste, y así después de las vacaciones de verano, de cara al próximo curso escolar, podamos retomarlas y seguir descubriendo a muchas de esas mujeres que a lo largo de la historia y desde campos tan diversos como la literatura, la poesía, la música, la cultura, bueno, las artes en general, pero también desde la medicina, desde la ciencia, desde la investigación, desde la astronomía, la química, la filosofía, la física, incluido también desde la religión, la guerra e incluso gobernando grandes reinos y grandes imperios. Y os aseguro que a lo largo de la historia han habido reinas y emperatrices que con su mera presencia hacían temblar a sus congéneres masculinos. Pues bien, contribuyeron a cambiar el curso de la historia y también el curso de su propia historia. La idea de esta primera charla, además de presentar su proyecto, es también que nos conozcamos todos un poquito más. Así que voy a empezar por presentar. Me llamo María Barbancho, soy hija de este barrio, aquí nací, crecí, me formé académicamente, soy exalumna de la Escuela Buen Pastor, y aquí también me casé y nacieron mis hijos. He estado muchos años fuera de Barcelona por motivos de trabajo, pero hace aproximadamente un par de años regresé de manera definitiva y que mejor no que volver a casa de un año sobre toda la vida. En el ámbito profesional, en estos últimos 10 años me he dedicado a la literatura, he publicado 3 novelas, la última se publicará estas navidades pasadas y la voy a presentar el 22 de este mes en la biblioteca, a una presentación que por supuesto estáis todos invitados, que me gustaría que vinierais. Aunque también he de confesaros que esto de escribir lo hago desde que era una niña. He colaborado en blogs literarios, he escrito artículos de opinión, principalmente en periódicos digitales, he trabajado en la radio, empecé como colaboradora en Onda Cero Barcelona y en R4G Madrid. Y como me enamoré de la radio, me enamoré del medio, bueno, pues después he dirigido y presentado mis propios programas, tanto en emisoras de Madrid como en emisoras de Barcelona. Y desde hace aproximadamente 3 años tengo un canal en YouTube, se llama Timile TV, si me va a poner la imagen más que nada, pues si queréis entrar, echarle un vistazo y si os queréis suscribir, pues mejor que mejor. Además es gratis, de momento YouTube no cobra por suscribirte a un canal, y eso ya es mucho, en el que además de divulgar historia, hago entrevistas, debates, tertulias, y eso me ha permitido conocer a personas muy interesantes de ámbitos profesionales muy diversos, y tengo la enorme suerte además de contar con unos colaboradores de primer nivel en sus especialidades y que además son muy conocidos porque son colaboradores habituales en diferentes canales de televisión. Así que hasta aquí ya sabéis, os he confesado que tengo 3 pasiones, que son la literatura, la comunicación y la historia. A ver, esta pasión que yo tengo por la historia empieza cuando yo iba a sexto de GB. Aquel año entró un profe nuevo al cole, Emilio, que además era guapísimo, es que tengo grabado, el primer día que entró por la puerta de clase, llevaba una camisa así azul clarita con un cuello japonés, llevaba un pelo tejano, unas botas camperas, un bolsón así grande de piel marrón a juego con las botas camperas, su pelo rizado, fumando en pipa. A ver, es que estamos hablando de otra época donde estaba permitido fumar prácticamente en todos los recintos y las aulas escolares pues no se libraban de ello, ¿no? Pero más allá de que era un hombre muy guapo, y también es cierto que yo creo que estábamos todas un poquito enamoradas de él, Emilio lo que tenía era una forma muy particular de enseñar historia. Y fue esa forma suya tan particular de enseñar historia lo que hizo que yo me enamorara de la historia. Y no de él, aunque como os he dicho hace un momento,
Estoy casi convencida que si no todas, casi todas las niñas de mi clase, porque éramos unas criajas, y yo incluida, nos enamoramos un poquito de Emilio. Pues, como os acabo de decir, fue su manera tan particular de enseñar historia lo que hizo que a mí me llegara al corazón y yo me enamorara de la historia. Y desde entonces, bueno, pues he seguido leyendo historia, aprendiendo historia, sorprendiéndome con la historia. Porque, aunque hay mucha gente que piensa y opina que la historia es muy aburrida, porque son un montón de nombres, de fechas, de datos, y es cierto, la historia está repleta de nombres, de fechas y de datos, pero en absoluto es aburrida, para nada. Es más, la historia de la humanidad es fascinante. Es que sin historia posiblemente seguiríamos encaramados a los árboles, saltando de rama en rama y caminando a cuatro patas. Así que más que formar parte de la evolución de la humanidad, la historia es en sí misma la evolución de la humanidad desde que nos bajamos de aquellos árboles, nos erguimos y empezamos a caminar sobre las dos extremidades inferiores. Y la prueba de ello, y para mí la prueba más fascinante que hay, son las pinturas rupestres. A través de las pinturas rupestres, nuestros ancestros no solamente nos dijeron, hey, que hemos pasado por aquí, que hemos estado, sino que lo que hicieron fue enseñarnos cómo eran, cómo pensaban, cómo vivían, cómo se relacionaban entre ellos, incluso cómo amaban y cómo morían. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que desde aquellas primitivas pinturas rupestres hasta la actualidad, ha sido el ser humano el que ha escrito y sigue escribiendo la historia. Eso sí, para sumergirnos o para navegar por ese universo infinito de la historia, hay algo que me gustaría resaltar porque es muy importante, ¿no? Lo primero de todo, tenemos que abrir la mente. Y lo segundo es meter en un cajón o dejar aparcado nuestros prejuicios, nuestros juicios de valor, los estereotipos, nuestros principios morales y éticos, incluso nuestras creencias religiosas e ideológicas, porque por algo muy sencillo. Porque los hombres y las mujeres que nacieron en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo y los hombres y las mujeres que nacieron en los siglos posteriores y vivieron en los siglos posteriores al nacimiento de Cristo, eran muy distintos entre ellos por algo muy simple, porque nacieron y vivieron en contextos demográficos, sociales, políticos, religiosos completamente distintos entre sí, incluso distintos entre nosotros. Por lo tanto, su forma de actuar, su forma de pensar, de vivir y de ver la vida era acorde a aquellos tiempos que les tocó vivir. En resumen, fueron hijos de su tiempo. Y quiero dejar esto claro primero para poder disfrutar de lo que es la historia y segundo porque hay un mal endémico que es el revisionismo histórico. ¿Y por qué es un mal endémico? Bueno, porque pretender juzgar desde la perspectiva del siglo XXI con nuestros ojos a nuestros antepasados creyendo que somos mejores que ellos es una somera estupidez y es un ejercicio de soberbia. ¿Por qué? Porque ni ellos eran mejores o peores, ni nosotros somos mejores o peores. Somos simplemente seres humanos que hemos nacido y que vivimos en contextos históricos completamente diferentes. Y no solamente es una somera estupidez y un ejercicio de soberbia, es que cuando hacemos ese revisionismo histórico y borramos de los libros de texto la historia o la manipulamos para no herir sensibilidades o directamente la escondemos, la ocultamos en almacenes o en sótanos, lo que estamos haciendo es cerrar una puerta a un conocimiento infinito a las futuras generaciones y les estamos privando de que descubran quiénes fuimos y por qué somos como somos, porque solamente descubriendo quiénes hemos sido podemos entender quiénes somos ahora. También es cierto que cuando lees historia o estudias historia te encuentras pues, con personajes y con momentos históricos que te espantan, ¿no? Dices, caray, ¿cómo eran? ¿Cómo fueron capaces de hacer aquello? Fueron capaces porque eran hijos de su tiempo, porque era como se vivía entonces, ¿no? Entonces, insisto, ni eran mejores ni eran peores. Pero es que en el libro de la historia, en ese gigantesco libro que es la historia, sus páginas no solamente las han escrito
personas, también las han escrito personas muy malvadas, pero es que la maldad forma parte de la naturaleza humana, es intrínseca a nosotros. Entonces, insisto, abramos la mente, aparquemos todos los prejuicios, los estereotipos, los juicios de valor, los principios éticos y morales, las creencias religiosas y políticas y simplemente nos relajamos y disfrutamos del viaje. Es que si no, de lo contrario, si lo miramos desde la perspectiva del siglo XXI, no vamos a disfrutar ni de la historia ni de las charlas. ¿Vale? Y ahora, si me permitís, voy a hacer una pequeña pausa, voy a dar trago al agua y voy a aprovechar porque hemos dicho que lo que quiero es que nos conozcamos todos un poquito. Pues no sé si alguno de los que estáis aquí pues queréis contarnos, bueno, pues qué es lo que os gusta de la historia y qué es lo que os ha motivado a venir a estas charlas. Así que, quien quiera empezar, Quique, por ejemplo. Venga, Quique. Hombre, para uno que tenemos en la sala, se han quedado todos en casa. Me gustaría que hubiera más hombres. Vendrán, todos se andarán. Hoy es la primera. Vamos a darles un margen que les cuesta a ellos. Las mujeres somos muy lanzadas, ya lo veis, para todo. A ellos les cuesta un poquillo más. Hay que darles 2 semanicas. Y lo segundo, bueno, yo no me he dedicado tanto como María a la historia, para mí es una afición, claramente. He trabajado en banca hasta hace 3 meses y me he jubilado y ahora pues estoy tirando un poquito más adelante mi hobby, ¿no? Y bueno, sabéis que estoy en el Centro de Estudios Archivo y la Besor, donde estamos haciendo, yo creo que un gran trabajo todos de recuperar la memoria del barrio. O sea, es el barrio, la historia del barrio es una historia cortita que es solamente del siglo XX. La podemos ver desde la parte de la latinidad, es decir, hay un dicho muy popular, que prácticamente los conocemos todos, que es que dicen que la historia la escriben en las guerras los vencedores. Pero también es cierto que se ha demostrado a lo largo de la historia que los vencidos también la escriben. Si no, no conoceríamos esa otra parte, solamente conoceríamos la parte de los vencedores. Y también es cierto que la historia, la inmensa mayoría la han escrito los hombres. Pero también han habido mujeres que han escrito la historia y por eso yo en estas charlas voy a contribuir a que esas mujeres hagan, porque lo del revisionismo histórico, aunque está muy en boga en la actualidad, está muy de moda eso de revisar la historia y alzarnos como jueces de nuestros antepasados, esto se ha llevado siempre a la práctica, y sobre todo cuando hablamos de mujeres. Lamentablemente, a lo largo de la historia, han habido muchos hombres que han sido muy mediocres, algunos muy mediocres, y que sin embargo sus nombres están ahí en los libros de historia, porque se han presentado como grandes pensadores, grandes filósofos, literatos, descubridores, científicos, cuando en realidad los méritos no eran de ellos, sino de las mujeres que estaban junto a ellos, que podían ser madres, esposas, hijas o incluso amantes. Pero bueno, tuvieron la suerte de que el contexto histórico les permitió escribir ellos sus nombres en la historia, porque la mujer o estaba en un segundo plano o simplemente era invisible. Lo que pasa que también es cierto que en este último siglo y medio, 2 siglos, muchos historiadores, hombres en su mayoría, están rescatando a esas mujeres y les están dando su lugar en la historia. Y yo, bueno, pues yo soy una persona más humilde, no tengo la carrera de historia, aunque soy una apasionada de la historia, llevo toda la vida leyendo y estudiando historia, y he querido con estas charlas contribuir precisamente a darles a esas mujeres esa visibilidad. Sí, por supuesto. Incluso es que yo estoy en el aula de literatura en la escuela de adultos, leemos muchos clásicos, y sí que es cierto que hay muchos hombres que pusieron mucho en la historia, pero no eran nadie. Sí, también que muchas mujeres, para que les editaran o se tuvieron que poner con nombre de hombres. No solamente para que les editaran, incluso hubieron mujeres que en la época de la conquista, cuando se descubrió América, se vistieron de hombres para poder hacer las Américas. O sea, por eso digo que afortunadamente todas esas biografías se están rescatando y se les está dando a esas mujeres el lugar que les corresponde en la historia. Y de vestirse de hombre, precisamente una de nuestras protagonistas de esta primera etapa le ocurrió
Concepción. Y me estoy refiriendo a nuestra primera protagonista de esta etapa, que es Concepción Arenal. Me he quedado en blanco, perdonadme. Concepción Arenal. Concepción Arenal, ella nace a principios del siglo XIX, concretamente en el año 1820. Ella nace en una Galicia muy pobre, como el resto de España. La situación de España era complicada. Había un alto índice de hambre y de analfabetismo, y luego las clases sociales estaban muy diferenciadas. Estaban aquellos privilegiados que vivían muy bien, luego estaban los otros que prácticamente se morían de hambre. El mismo año que ella nace, además, coincide con una revuelta que hay contra la monarquía absolutista de Fernando VII. Estas monarquías eran que todo el poder recaía en el rey, es decir, no había separación de poderes. Y no solo eso, ese poder, el rey, supuestamente era otorgado, era una concesión divina. Por lo tanto, era un poder limitado, puesto que el rey solamente tenía que responder ante Dios, ¿no? Ella era hija de un militar liberal, que precisamente fue encarcelado en varias ocasiones por rebelarse contra esa monarquía. Y aunque su padre murió cuando ella era muy niña, sí que el tiempo que lo pudo disfrutar, el padre lo que hizo fue inculcarle aquellos valores que él tenía de igualdad y de justicia. Y lo que hizo Concepción Arenal fue precisamente dedicar su vida a conseguir que en España, en aquella España de tanta pobreza y de tanto analfabetismo y de tantas diferencias sociales, se convirtiera en una España pues, más igualitaria, pero sobre todo más justa. Sobre todo más justa con los más necesitados. Entonces, cuando entremos de lleno en su biografía, ya veremos cómo esa etapa suya de la universidad la tuvo que conseguir de esta manera, disfrazándose de hombre. Y no solamente eso, sino que vamos a descubrir que, por ejemplo, ya estando casada, ella escribía para un periódico artículos, unos artículos que eran muy bien valorados, y que pero los escribía a nombre del marido, no a su nombre. ¿Qué ocurre? Que cuando el marido fallece, ella tiene que seguir escribiendo para poder seguir recibiendo ingresos. Y cuando el director del periódico descubre que los artículos no eran del marido, sino de ella, en un principio se niega a que continúe escribiendo, pero finalmente lo acepta que continúe, pero ojo, cobrando la mitad porque era mujer. Ese es un ejemplo. De otros ejemplos, que ella publicó un libro, el primer libro que publica, que además le otorgan un premio, y lo tuvo que publicar con el nombre de su hijo, que era menor de edad. Y cuando ese libro es premiado, tiene que subir con su hijo a recogerlo, cuando era de ella. Entonces, la biografía de Concepción Arenal es fantástica. O sea, es una mujer que por fin, y gracias a Dios, está en el lugar que le corresponde en la historia. Y yo creo que aún deberíamos darle más presencia, sobre todo en las escuelas, que la conocieran, porque fue una gran pensadora, una gran escritora, una gran humanista. Entonces, creo que merecería tener más presencia en las aulas escolares. La segunda mujer que he escogido para esta etapa también es una mujer fascinante. Ella es Hipatia de Alejandría. Imagino que también sabéis tenéis una noción de quién era Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría nace en el siglo IV después de Cristo, a mediados. Ella nace en una Alejandría era una ciudad de Egipto, que en aquel momento Atenas estaba en la decadencia, y en aquel momento Alejandría era el centro de la cultura y de la sabiduría del mundo antiguo conocido. Ella crece en una Alejandría donde las religiones paganas y el cristianismo primitivo, de alguna manera convivían sin mayor problema, ¿no? Y ella era una mujer que además era una mujer muy admirada y muy respetada, no solamente por sus alumnos, sino también por la sociedad alejandrina y por la élite gobernante, que era la élite romana. Egipto entonces estaba gobernado por el Imperio Romano. Aquí lo que quiero aclarar es que en el año 380 el Papa Teodosio promulgó como religión oficial el cristianismo, la religión oficial del Imperio Romano. Hasta entonces el cristianismo había sido perseguido, estaba prohibido. Entonces, más que nada es para poder contextualizar bien el momento histórico.
Pero ¿qué ocurre? Que en la etapa de enseñanza de Hipatia, bueno, pues sí que es verdad que la sociedad empieza a tener sus primeros enfrentamientos, las religiones paganas con el cristianismo primitivo, y aparece en escena un individuo llamado Cyril, un individuo que siglos después, y curiosamente, fue alzado a los altares de la santidad porque la Iglesia lo hizo santo. Yo, desde mi punto de vista, para hacer a alguien santo, como mínimo su vida tiene que ser ejemplarizante. Y aquí el amigo Cirilo fue, cuanto menos, no ejemplarizante, ¿no? Y al llegar este individuo a Alejandría, aquellos enfrentamientos se recrudecen más. Y de hecho, él fue el instigador del asesinato de Hipatia. Todo el mundo tiene la idea de que el asesinato de Hipatia fue por el fanatismo religioso, pero no es cierto. Allí, de alguna manera, se unieron, o sea, el fanatismo religioso y los intereses políticos. Es decir, el crimen del asesinato de Hipatia fue eso, fue una suma de fanatismo religioso y de intereses políticos. Y por último, la tercera protagonista de esta primera etapa es la más desconocida de las tres. Ella es Irena Schindler. Ella era una enfermera polaca y bueno, supongo que casi todos habéis visto La lista de Schindler, ¿no? La película del año 1993 que dirigió Steven Spielberg, ¿no? Que cuenta la historia de Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó nada menos que a 1.200 judíos de morir a manos de los nazis, ¿no? Pero es que no fue el único, aunque sí que es el más famoso, no fue el único. Y hubieron otros, incluso españoles, hubieron embajadores y diplomáticos españoles que, desoyendo las directrices del gobierno de Franco, también salvaron a muchos judíos de morir asesinados en las cámaras de los campos de exterminio nazis. Pero es que también hubieron mujeres simples, y ella fue una de esas mujeres. Cuando Hitler invade Polonia, ella acaba de cumplir 30 años, entonces era ella la enfermera y trabajaba en el departamento de salud y bienestar de Varsovia. Eso le permitía entrar y salir del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue el gueto más grande que construyó el nazismo en la Europa del Este. Allí llegaron a malvivir, hacinados, porque aquello no era vivir, más de 450.000 personas. Bueno, pues ella se sirvió precisamente de esa libertad de salir del gueto sin levantar sospechas para plantarse y decir, hasta aquí, no puedo más con este horror, y jugándose literalmente la vida, porque finalmente fue capturada por la Gestapo, arrestada, torturada y condenada a muerte, aunque la vida le dio una pirueta y logró salvarse de la ejecución, pues salvó nada menos que a 2.500 niños. Y los métodos que utilizó para salvarlos, cuando los descubráis, de verdad que os van a fascinar. Y es una pena porque su historia quedó en el olvido, primero porque ella no lo quiso contar, ella nunca se sintió una heroína, ella dijo que hizo lo que tenía que hacer. Y segundo porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y Europa se divide en dos bandos, digamos, el este y el oeste, en el oeste está la Europa democrática y en el este, bueno, pues Polonia pasó a formar parte de todas esas repúblicas socialistas de la Unión Soviética. Entonces, bueno, todo eso quedó oculto hasta que, bueno, a finales de los años 80, a principios de los 90 del siglo pasado, precisamente en un estudio escolar de un instituto, unas jóvenes descubrieron su vida. Y su vida aquí fue cuando ella, o sea, cuando se dio a conocer la vida de Irena Schindler. Pero para conocerlas bien, yo no me voy a quedar en lo típico, ¿no? Aquello de dónde nacieron, vivieron, si fueron madres, no fueron madres, si casaron, porque entonces nos vamos a quedar en la superficie. Para poderlas conocer a ellas, no solamente como personajes históricos, sino también como mujeres, tenemos que conocer en el momento en que ellas nacen, pero sobre todo en el momento que ellas viven para hacer lo que hicieron. ¿De acuerdo? Y para ello, no solamente va a estar la charla. Os voy a traer un material audiovisual, porque la idea que tengo, a ver si os gusta, a ver si os voy a exponer ahora, es que cada lunes, la primera media hora haremos una charla, haremos la charla, y en la segunda media hora
veremos un trozo de las 3 películas que he escogido para que podamos complementar la charla que va sobre las biografías de ellas. ¿Y por qué quiero hacerlo así? Primero porque va a estar más entretenido, va a ser más ameno. Y segundo, porque la idea que yo tengo es que cuando lleguemos a junio, los 3 lunes que son 3 lunes los que hay, los invitamos en hacer un trabajo grupal, ¿no? Podríamos hacer como 3 grupos, que cada uno escogiera una de ellas y hacer un trabajo, ya veríamos cómo hacerlo. Y así el último lunes, pues hacer como una especie de exposición para que vengan familias, amigos, vecinos del barrio, hacer un pica-pica, que si hay comida seguro que viene mucha gente, porque no hay comida la gente acude. Es la realidad, es la realidad. Y bueno, pues que tengamos como una especie de final de curso, ¿no? Y que nos llevemos pues, un bonito recuerdo de estas semanas. Entonces, por eso os voy a invitar a ver estos libros, podéis hacer si queréis o no. Bueno, pues que si queréis os hagáis con una libreta y un bolígrafo y vayáis tomando apuntes de las charlas o de las películas, e incluso si os apetece, en casa, en vuestros ratos libres, podéis buscar información sobre ellas. En Google hay un montón de entradas. Eso sí, hay que también tener un poco de cuidado porque hay entradas, contrastar la información, porque hay entradas que de verdad que dices, hijo, ¿para qué has escrito esto, no? Y de hecho, la biblioteca posiblemente, estoy convencida de que van a haber libros sobre Ipati, sobre Concepción Arenal, sobre Irena, tal vez menos, porque como os acabo de decir, su historia ha salido a la luz no hace muchos años, pero en Google sí que tenéis mucha información sobre Irena. Y entonces, bueno, pues eso, cuando llegue, como digo, en este junio podamos hacer el trabajo entre todos. Y bueno, yo creo que puede ser muy bonito, ¿no? El poder hacer, ya miraremos cómo puede ser el trabajo, y eso pues que lo podamos mostrar y bueno, despedirnos hasta septiembre o octubre pues con un buen sabor de boca. ¿Os parece bien? Me gustaría que me dijerais qué pensáis, me encantaría saberlo. ¿Qué os parece la idea? No son exámenes, no os asustéis. No, No, son no, exámenes. nada, Que absoluto, puede ser un mosaico con fotos, Sí, o con el sitio donde vivió, donde ir haciendo Como cosas. yo esto ya lo estoy tocando mucho, que desde antes de mucho tiempo, llevo años en la aula de literatura, y lo que ha dicho ella, yo siempre de pequeña lo que pillaba lo leía. Bueno, como que me he leído La Colintellado, El Coyote, todas las novelas que pillaba la leí, porque es que me encantaba leer. He seguido leyendo toda mi vida. Y además teníamos al Trapaira, que era un sitio muy bueno para ir a hacer intercambio de novelas. Sí, el alcalde. Exacto. Pero que prefiero, que siempre me ha gustado muchísimo leer. Sí. Entonces, mi lectura siempre ha sido muy variada. Sí que es cierto que la historia a veces se me hace un poco cargante. Y yo vengo mucho aquí a la biblioteca a buscar libros. Yo me lo llevo de 2 en 2. Entonces, si empiezo a leer y se me atasca mucho con el Gilde, con no sé qué, sé cuánto que se fulano, que se me gana, cierro el libro y lo vuelvo. Me gusta la historia, pero no me gusta que me estén machacando siempre en lo mismo. Entonces, ese libro para mí no tiene aliciente. Ahora, yo cojo un libro, que mi hijo es testigo, me lo bebo. Si me gusta, me lo bebo. Me he leído un tocho así de grande de la historia de Nueva York, que me dejó él precisamente. Era fascinante, era un libro estupendo. Es que, como he dicho al principio, es muy importante cómo te cuentan la historia. Sí, o sea, es muy importante. La manera de contar la historia hace que una persona se enganche o simplemente diga, me voy porque esto no lo aguante. Entonces, por eso yo voy a intentar, de manera muy humilde, emular a ese profesor mío, que fue Emilio, para que las charlas y las biografías de estas mujeres, bueno, pues os parezcan atractivas, entretenidas, y que os vayáis con ganas de que llegue pronto el próximo lunes. Esa es mi intención. Espero conseguirla. La idea de hacer estas charlas nació con ese propósito. Que la gente se enamore de la historia, al menos de las biografías de mujeres tan interesantes como estas 3, que luego vendrán muchas más. Pero creo que he escogido 3 mujeres de 3 épocas muy distintas y que han pasado la historia por cosas muy distintas. Y yo creo que eso también enriquece mucho la charla.
porque no nos quedamos en una charla lineal, ¿no? Todas de la misma época o que hicieron todas lo mismo. Son completamente distintas, sus historias personales también son completamente distintas y eso yo creo que es lo que va a hacer rica estas charlas. Y ahora, si me permitís, os voy a presentar las películas que he escogido y así os digo un poquito de qué van, ¿vale? Sí. Empezamos con La visitadora de cárceles. Espérate, Aquí, esta. tú dime por A qué. ver, esta película, yo lo digo porque ahora los móviles sabéis que hay en las televisiones, están las aplicaciones de los diferentes canales. Esta película la podéis encontrar en la aplicación de la televisión española. O sea, la podéis ver en cualquier momento, ¿no? A ver, en esta película, la actriz Blanca Portillo hace una interpretación de Concepción Arenal brillante, pero se centra en la etapa en la que ella se empieza a preocuparse por la situación de las prisiones españolas. No solamente la de mujeres, sino también la de hombres, pero de alguna manera se volcó más en las de las mujeres porque además de que vivían en una situación infrahumana, o sea, eran tratadas prácticamente como bultos, ¿de acuerdo? Y tenían una doble condena, y es que muchas de ellas sufrían abusos sexuales y violaciones por parte de los carceleros. Entonces, aquí en esta película podemos ver todo lo que ella empieza a hacer para cambiar ese régimen carcelario. De hecho, en el año 1932, y esto se ve en la película, se aprueba un nuevo decreto que cambia completamente las políticas del régimen carcelario de las cárceles de entonces de España. Así que digo que es una película muy bonita, dura 2 horas, así que la tendremos que ver en 4 tardes, media hora cada tarde. Pero bueno, sé que os va a gustar. La otra película que he escogido, en este caso es para Hipatia de Alejandría, es Ahora. Y la pena que esta película también la habéis visto. La dirigió Alejandro Amenábar, es una película preciosa, es preciosa. En esta película lo que vemos es la edad adulta de Hipatia, cuando ella enseñaba. Y también lo que hizo muy bien Alejandro Amenábar fue hacer un retrato muy acertado de lo que era la sociedad alejandrina de la época, de cómo estaba ya en decadencia y de aquellos enfrentamientos que había entre el cristianismo primitivo y las religiones paganas. Y a ver, todos los directores, es normal, se toman sus licencias creativas, ¿no? Porque el cine no deja de ser entretenimiento. Y aquí Alejandro Amenábar pues, se toma unas licencias que son respetables, pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más fiel a ese final de Hipatia. Porque la película, esto no es un spoiler, o sea, todos sabéis que Hipatia murió asesinada. Sí. Aquí vemos a una Hipatia joven, y cuando Hipatia es asesinada ya había cumplido los 60 años. Y además vemos como un exalumno suyo pues, la asfixia para evitar el sufrimiento de morir dilapidada, como luego se ve que le tiran piedras, cuando en realidad ella fue desollada con tejas, luego su cuerpo fue descuartizado y finalmente quemado. O sea, el final fue mucho más horrible y más trágico de lo que nos enseña Alejandro Amenábar de la película, pero aún así es una película fascinante, de verdad que sí. Y la última son Los niños de Irena Sendler. Aquí los niños de Irena Sendler, aquí lo que vemos es la etapa en la que ella está metida de lleno en salvar la vida de los niños, y aquí es donde vamos a descubrir, además de las charlas, cómo ella se las ingenia de 1000 maneras para poder salvar a los niños, y no solamente eso, sino para que los niños no pierdan su identidad de nacimiento. Entonces ella se dedicó a escribir en unos papelitos los nombres, los apellidos, hijos de quién eran, de qué familia, y los empezó a enterrar en unas cápsulas, en unas botellas, en el jardín de un amigo suyo que sabía, o sea, que evidentemente le dio permiso para hacerlo. Y con la intención de que una vez finalizada la guerra, aquellos padres que hubieran sobrevivido se pudieran reencontrar con sus hijos, y si no, como mínimo con la familia más próxima a esos niños. Pues por eso digo que os van a gustar mucho las películas, es para mí un complemento a las charlas. También va a ser una manera de que estemos también, como digo yo, más ameno, más entretenido, y que vosotros también, pues podáis también tomar apuntes, incluso a mí me gustaría, pues como hoy, una participación de todos, preguntas, comentarios. Quiero decir, no quiero que sea la típica charla que yo vengo
dejo aquí suelto el rollo, luego vemos la película y nos vemos el lunes que viene. No, me gustaría pues eso, que todos pudiéramos participar un poco en la charla. Y bueno, hasta aquí la presentación del proyecto, la manera en la que lo he diseñado, cómo os lo quiero mostrar. Y si queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia para estos días, pues yo estaré encantada. Ya os he dicho que sería más cortito porque la idea era esta una primera toma de contacto, que nos conozcamos un poquito más y conozcáis el proyecto, y ya la semana que viene, eso sí, empezaremos con Concepción Arenal. Así que, no sé, ¿queréis preguntar algo? ¿Queréis sugerir algo para estos lunes? Incluso pueden venir con preguntas si hay Claro, algo que os por supuesto, interese exacto. o... Y si hay alguna pregunta que no puedo responder en ese momento, yo me la anoto y la semana siguiente os traigo la respuesta. Para mí, hay poca información de historias por los medios de información, televisión, porque antiguamente Televisión Española se dedicaba pues, a hacer teatro, que era la historia de las mujeres en su día, y encuentro muy poco historia, porque ahora hay muchas escritoras, gracias a Dios, tenemos muchas escritoras y puedes elegir más una escritora mujer que al hombre. Pero encuentro, porque en el tiempo nuestro, la Corintellano, siempre leíamos porque no había otro espacio que te distrajera. Tú leías más, porque ahora mismo yo en las aulas hasta el cuarto de eso veo que explican poca historia. No, eso es yo siempre lo he dicho, es una asignatura pendiente de los centros educativos. La historia le dan muy poco tiempo y por lo tanto pueden abarcar muy poquito. Y la información es muy somera, es decir, muy por encima. No profundiza en la historia. Porque yo tengo 5 nietos y todos han pasado por mi casa porque han estado conmigo. Y veo que poco interés en la historia. Pero por eso, porque se tiene una idea equivocada de la historia. Y casi todos han pasado por la universidad. Y tengo de 14, de 15 años, bueno, 17 va a ser este año. Y ahora me estabas quitando 2 años al que. Y claro, se habla así esto, pero poca historia. Pero por eso, porque las escuelas, bueno, los centros educativos en general, la historia es una asignatura más, y que será 1 hora, 2 horas a la semana. Y no se profundiza porque te dan un libro, un temario que toca muchos temas, pero no se profundiza en ninguno. Entonces, tampoco es un método muy eficaz para enganchar a los jóvenes en la historia. Tiene que ser, yo creo que tiene que haber más Emilios en este mundo, en esta vida, más profesores así, que lo que hagan es que atrapen y capten la atención del alumnado en la historia. Y a lo mejor, bueno, pues se leería más también. Y no había esa idea equivocada de que la historia es aburrida. Porque, bueno, que le gusta la historia es fascinante. La manipulación, pero la manipulación de la historia no es solamente de ahora. En todos los regímenes simplemente del siglo XX en Europa, estoy hablando del franquismo en España, estoy hablando del comunismo en Rusia, estoy hablando del fascismo en Italia, estoy hablando del nazismo en Alemania. Se utilizó la educación para adoctrinar en la ideología del partido gobernante o del gobierno a los jóvenes, pero desde bien niños. Y entonces eso también es malo. ¿Por qué? Porque esa gente crece con esa idea equivocada de la historia. Entonces, lo que hay que hacer es enseñar historia y no adoctrinar en la historia. Porque a mí me conviene ahora, porque soy el que gobierna y quiero adaptar la historia a mi discurso ideológico. La historia es la que es, está escrita como está escrita. Y no vamos a cambiar las cosas ni vamos a hacerla mejor por descolonizar los museos como pretenden ahora, o convertir al Imperio Español en lo peor de lo peor de lo peor, porque hay una leyenda negra, y esto lleva siglos, donde hemos sido los más malos del mundo, hemos cometido los peores crímenes, los más atroces. Y ahora te voy a explicar sobre ese, solamente un ejemplo de cómo uno lo va a entender. Cristóbal Colón. O sea, hace 50 años todo el mundo peleaba por tener la ciudad de nacimiento de Cristóbal Colón, que si era Barcelona,
hicieron espolios ahí a Bueno, pero me refiero que... Claro, pero al final es historia, es que eso pasó. Claro, es lo que ella decía, eso ha pasado en un contexto y nosotros hemos de ver aquel contexto en aquella época, que era lo que se hacía. Pero no solo fuimos nosotros, ya fue... Pero bueno, se podría explicar la historia desde el fondo a la realidad de hoy en día. Y no explican nada. Porque ahora los jóvenes sienten esto y dicen, bueno, ¿qué ha Bueno, pasado? no sienten, los jóvenes es que al final ahora no escuchan historia. Pero sería bonito que supieran la historia. Porque la historia de España podría ser explicada muy bien. Muy bien, porque tú le preguntas a los jóvenes en el tiempo de los abuelos cómo vivíamos y qué pasó y la realidad, y No nadie lo sabe. El problema No que sabe hubo- nada. el problema que hubo- Pero no sabe nada porque al igual los abuelos no nos hemos No, enterado. no, a mí me encanta, esto me encanta, pues es fantástico esto, Por favor. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor los abuelos, yo también soy abuela, Sí. si ellos nos han interesado, os han interesado, pero hemos dicho, a ver, yo en mi caso tampoco he tenido muy mala vida y vosotros lo sabéis. Yo, es mi sobrina, ¿me entiendes? Y yo, mi madre, gracias a Dios, nos ha llevado adelante como Sí, ha y podido, la mía también, pero como todo el mundo. Sí. Pero vengo a referir que hay niños que a lo mejor le preguntan a los abuelos, ay, eso sí que es muy malo, déjalo. Sí, sí. No Y quieren hablar de entonces eso. no quieren hablar, Pero pero bueno, bueno, que lo malo lo han pasado. Pero se ha de hablar. Sí, pero a lo mejor pasa eso. Es lo mismo que con lo de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nos han hecho creer siempre que han ido a conquistar América. Olvidémonos de eso. Cristóbal Colón fue como todo el mundo va y si no te dejas, pues dan. Como aquí cuando venían a conquistar, si no te dejas, pues dan. Y eso fue, pero eso ha sido guerras, como ha pasado en todo el mundo, que hoy en día, ya te digo también una cosa, que en el siglo XXI haya guerras, eso es muy fuerte. Lo que está Pero pasando hay ahora guerras es muy eso gordo. es muy gordo. Muy gordo. Es que el problema que hubo durante el franquismo, entre otras muchas cosas, es que el franquismo se apropió de personajes y de símbolos como el Cid, como los Reyes Católicos, como el descubrimiento de América. Y claro, cuando muere el dictador, todo lo que suena y huele a franquismo hay que demonizarlo y apartarlo. Y cuando Colón descubre América, Franco no estaba ni pensado, no estaban pensando ni sus padres, quiero decir. Que no y otra cosa importante, que Colón murió convencido de que había llegado a las Indias, que nunca supo que había descubierto un nuevo continente. O sea, él estaba convencido de que lo que había eran las Indias. Por eso, de hecho, la gente decía, me voy a hacer las Indias. No decía, me voy a América, me voy a hacer las Indias. O sea, y también, a ver, estamos hablando de una época, de unos hombres, de una manera de pensar muy diferente, que tenían el convencimiento de que si se quedaban en España se iban a morir de hambre. Si eran labradores en el momento que hubiera una mala cosecha, si eran... ellos lo que... y la conquista, el ir a hacer la aventura, era la posibilidad de hacerse con dinero, de hacerse millonario, de conseguir fortuna y cambiar su vida y la de su familia. Y por supuesto que ningún descubrimiento ni ninguna conquista se ha hecho con puros y con flores. Por supuesto que no. ¿Vale? O sea, eso hay que ponerlo ya de base. Pero también es cierto que si comparamos Sudamérica con Norteamérica, en Sudamérica la reina Isabel la Católica fue la primera que promulgó unas leyes donde se prohibía la esclavitud y consideraba a todos los indígenas súbditos de la corona española. ¿De acuerdo? También es cierto que evidentemente cuando estaban allí muchos se saltaban las normas y provocaron barbaridades. Pero desde España de alguna manera se invitaron a los que llegaban allí a que convivieran incluso el mestizaje. O sea, el mestizaje no estaba mal visto en el reinado español. Y las primeras universidades que se fundaron en América fueron universidades construidas por españoles. Y repito, y el descubrimiento de América y la conquista de América
monstruos que el mundo anglosajón nos quiere hacer, que lleva siglos difundiendo, difamando, porque es una difamación. Pero la pena es que hay partidos políticos y hay colectivos sociales que han comprado ese discurso, y cuando llega un 12 de octubre o cuando bueno, pues es el genocidio español. A ver, no olvidemos que en América los indios fueron confinados en reservas, habían multitud de tribus, quedaron 4 tribus, ¿vale? Y uno de los métodos que tenían, por ejemplo, para acabar con los indios americanos, eran regalarles mantas infectadas de viruela. De esa manera acababan antes. Y otra cosa importante es que, más allá de los abusos que hubieron, tanto en el norte como en América del Sur, cuando llegaron los conquistadores, llegaron con enfermedades que ellos no estaban inmunizados, porque estaban aislados de Europa. Y es que las enfermedades también mataron a mucha gente, pero no olvidemos que la primera podemos decir, misión de vacunación mundial se llevó desde España con el doctor Barnes. Con niños infectados de viruela. Entonces, hay que poner todo en su sitio, contextualizarlo todo en su momento y en su lugar. Entonces, por eso digo que el revisionismo histórico nos lleva a eso, a perdernos una historia maravillosa del Imperio Español. Y aquello que se decía que en España nunca se pone el sol era cierto, que éramos inmensamente ricos, en el mar éramos los mejores, teníamos territorios en lugares diversos del planeta. La lengua española llegó a muchos sitios, como llegó la catalana, Altaria. Es decir, es que tenemos una historia, un pasado maravilloso, y demonizar nuestro pasado. Creo que somos el único país de Europa que se avergüenza de su pasado. Los ingleses, los franceses, los estadounidenses, que son de la historia de los estadounidenses es mucho más corta, porque no dejan de ser emigrantes que llegaron de Inglaterra, de Irlanda, ¿de acuerdo? Están orgullosísimos de su historia, hacen películas y todo, y nosotros en cambio nos da vergüenza. Entonces, la historia es una asignatura pendiente en los centros educativos. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Así que no sé qué hora es. No sé, pero nosotros Y tenemos 51. ahora la coral. Sí, no, ya. Sí, ya Y no. 51. Ahora vamos a cantar. Ahora hemos hablado, ahora vamos a cantar. Perfecto, pues gracias de verdad por venir esta tarde. Deseo que vengáis todos los lunes, que se anime más gente a venir. Y nada, bueno, pues nos vemos el lunes que viene a la misma hora. ¿Vale?